familia, es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Sin duda Dios está hablando a nuestras vidas, pero recuerda compartir este mensaje para que más personas conozcan su propósito en Cristo Jesús. Bendiciones. ¿Qué tal, familia? Dios les bendiga. Qué gusto podernos conectar a través de estos medios. Quiero en esta ocasión compartir una palabra que creo que es muy importante para la vida de la iglesia, para ti, para mí, como discípulos de Cristo y como parte de esta gran familia que está alrededor del mundo y se llama la Iglesia de Jesucristo. Quiero hablar acerca del propósito, quiero hablar acerca de enfocarnos en el propósito. Muchas iglesias, creo que alrededor de este momento, de este tiempo, creo que se podría pensar que están desenfocadas, pero creo que no es así. Creo que tú y yo debemos de retomar la palabra, de poner todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros en vigencia, en acción, a pesar de la adversidad en la cual estamos viviendo en este momento. Mire, qué importante es la luz del sol. La luz del sol creada por Dios, establecida para la vida, es muy importante, pero si la luz es difusa, si no la concentramos en un punto, va a perder su poder, va a perder su propósito. La luz dispersa para nada nos ayuda, tenemos que concentrarla. Como estamos hablando del propósito, viene a mi mente cuando tú y yo, como niños, jugábamos con una lupa, ¿verdad? Poníamos hacia los rayos del sol y poníamos una hoja y cómo la luz del sol concentrada en esa lupa quemaba esa hoja y ardía. Esto científicamente fue el precursor para el rayo láser. Concentrar toda la energía en un punto trae poder y trae autoridad. Hoy más que nunca la iglesia debe estar concentrada, debemos estar enfocados en un mismo punto para que las personas que no le conozcan puedan conocerle y la iglesia cumpla el propósito por el cual ha sido llamada. Esta ley es una ley universal, se puede aplicar en todas las áreas de la naturaleza. Concentra una cosa, una actividad en un mismo punto y verás resultados significativos. Se puede obtener mayor poder, mayor eficacia si se hiciera dispersamente. Esto se aplica a la naturaleza, pero también se aplica a la mente humana. Enfócate en un punto. Pon tu mente en un punto y verás cuánto poder, cuánto razonamiento, cuánta sabiduría puedes obtener. Cuando nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, cuando ponemos toda nuestra atención, cuando ponemos toda nuestra alma en aprender de la sabiduría de Dios, del propósito de Dios, de las promesas de Dios, una persona es empoderada. No por la persona misma, sino porque está enfocada. Estamos enfocados en la maravillosa palabra de Dios. Así es la iglesia trabajando juntos, enfocados en un mismo objetivo, se empodera, se hace grande, crece y se multiplica. Estamos en tiempos de crecimiento espiritual. Te invito, ¿verdad?, a que te enfoques, a que te unas a todos los demás hermanos y hermanas que están a tu alrededor y podamos ver, y podamos crecer y podamos visualizar todo esto en un mismo propósito, en un mismo punto. La iglesia hoy en día tiene que levantarse como lo que es, portadora de la palabra de Dios. ¿Te imaginas qué sería si tú y yo compartiéramos la palabra de Dios en un mismo momento, en un mismo instante? Creo que esto sería tremendamente poderoso. Sería la gloria de Dios en nuestras vidas. Veríamos los milagros, veríamos la mano de Dios respaldando. Esto es un sueño, pero se puede hacer realidad si tú y yo nos unimos como los hermanos en Cristo que somos para llevar el mensaje todos juntos en armonía en la palabra del Señor. Mire, este principio también aplica al trabajo de Jesús aquí en la tierra. Jesús se enfocó
en 12 hombres, se enfocó en 12 discípulos. Tenía muchos seguidores, mucha gente le buscaba, mucha gente, las multitudes le seguían, dice la palabra. Dice la palabra que él no podía ir a un lugar con la libertad, porque había siempre alguna persona, siempre algunas personas, y había multitudes que reclamaban su atención. Pero Dios se enfocó en un grupo reducido de 12 discípulos. Y se enfocó durante 3 años compartiéndoles los principios del reino, las verdades de la palabra de Dios, el propósito del Padre. Y esos hombres fueron empoderados. Y gracias a ese enfoque, tú y yo ahora estamos como la iglesia de Jesucristo. Gracias a ello ahora somos la iglesia de Jesucristo y podemos disfrutar el trabajo de otros, porque siempre de generación en generación, año tras año, siglo tras siglo, la iglesia se ha enfocado en una cosa: levantar a nuevos discípulos, levantar a una nueva generación. Y este es el tiempo también que tú y yo nos enfoquemos en levantar a nuevos discípulos, personas que no conocen del Señor, entrenándolas para que crezcan espiritualmente y que a su vez levanten a otros para la gloria del Señor. Qué hermosa visión tiene Dios para nosotros. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si la iglesia como la conocemos desapareciera? ¿Qué pasaría si hoy no más tuviéramos iglesia, no más tuviéramos reuniones, no más tuviéramos cultos de alabanza y de adoración a Dios? Creo que nos costaría bastante, porque la mentalidad que tenemos, ¿verdad?, es de una iglesia, de un edificio, de una catedral, de una sinagoga, de una mezquita, sea cual sea la ideología, la cultura, la religión de las personas. Siempre nos enfocamos a un estilo de iglesia, pero mira, Dios nos está llevando a una revolución, nos está llevando a crecer, a ampliar nuestra mente, nuestras fronteras. Y ahora el internet y los medios de comunicación en conjunto están haciendo que el trabajo de la iglesia sea más abierto, sea exponencialmente efectivo para llegar a aquellas personas que tal vez no pueden reunirse en una iglesia o no quieran reunirse, o tal vez no podamos por alguna situación de enfermedad o lo que estamos viviendo con el COVID-19, no podemos reunirnos. Pero la iglesia tiene que estar enfocada en su propósito, en el propósito de llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, a toda criatura, a toda nación, a toda lengua y a toda persona que esté en una situación de necesidad espiritual. Pero, ¿qué pasa cuando un discípulo se desenfoca? ¿Qué pasa con tu vida y con mi vida como discípulo de Cristo y no estamos enfocados en el propósito de Dios? Realmente, a lo largo de este tiempo de ministrar la palabra, de estar en esta iglesia durante 14 años y tener la oportunidad de ir a otros estados, a otras iglesias, conocer otros ministerios, realmente es algo difícil. Mira, estar encerrados ahora en nuestras casas tal vez nos desenfoque del propósito de Dios. Tal vez pensemos que pues muchas cosas no se pueden hacer. Yo quiero llamar a tu conciencia, a tu alma. Hoy más que nunca debemos de estar enfocados y hacer justamente lo que Cristo te llamó a hacer a ti y a mí cuando nos llamó de nuestros pecados, cuando salvó nuestra vida, cuando nos limpió con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy es tiempo de que enfoquemos todos nuestros esfuerzos para que la gente sepa que hay una esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús, Señor nuestro. Otro ejemplo de potencial, de poder conjuntar todo este poder en una misma cosa, es el agua. El agua suelta, el agua dispersa, no nos ayuda en agua, pero si la concentramos en un punto, puede mover un artefacto que nos puede producir energía, nos puede producir luz. El agua enfocada en un punto, canalizada en un punto, puede generar energía. Y es por eso que concentrarnos todos y cada uno de nosotros como iglesia traerá que hagamos algo positivo en este tiempo de miedo, de desesperación y de angustia.
Otro ejemplo del poder del agua reunida en un mismo lugar son los tsunamis, que tanta desgracia ha traído al mundo. Estoy hablando de una energía, lógicamente es una energía negativa, porque es una energía destructiva, pero al fin es energía, es canalizar toda esa energía en un mismo punto. Otro ejemplo que viene a mi mente son las máquinas cortadoras de agua. Una máquina cortadora de agua puede partir con facilidad una placa muy gruesa de acero con el poder del agua. Tal vez tú no las conozcas, yo no las conozco físicamente, pero sé cuánto poder hay en unir en un mismo punto esa energía del agua. Imagínate la iglesia de Jesucristo junto, trabajando en un mismo propósito. Cuánto poder hay en la iglesia de Dios. Gloria a Dios, aleluya, por ese poder. Porque el apóstol Pablo habla de la palabra, porque el evangelio es poder de Dios para el que cree. Y si tú y yo y muchos y miles nos juntamos en esa misma fe, en ese mismo credo, el poder de Dios caerá sobre esta tierra y podemos hacer muchas cosas importantes para la gloria del Señor. Estos principios que te estoy hablando en este mensaje tienen que ver con el reino de Dios, con la iglesia, tienen que ver con los integrantes de la iglesia, con los miembros de la iglesia, porque toda la iglesia tiene que trabajar junta. Mira lo que dice allá en Mateo capítulo 16, versículo 18. El Señor Jesús hablándole a Pedro le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Está hablando de poder, está hablando de cosas que son imparables. Y la iglesia es imparable. Ni las mismas puertas del infierno pueden detener lo que tú y yo estamos llamados a hacer, el propósito de Dios aquí en la tierra. También una iglesia se edifica, como le dijo Jesús a Pedro, se edifica y se hace poderosa cuando concentramos nuestros esfuerzos, cuando nos enfocamos en una misma cosa, cuando estamos incluso viendo por un mismo objetivo. Pero te pregunto, ¿qué pasa cuando no se logran esas cosas? Porque hay iglesias desafortunadamente que se han dividido, se han fragmentado. El enemigo ha metido esa cizaña y desafortunadamente ha echado a perder el trabajo de muchos años dividiéndola. La Biblia dice que un reino dividido en contra suya no va a prevalecer. Una casa dividida no puede prevalecer. Por eso tenemos que estar enfocados. Yo te animo a que la visión que Dios nos ha dado sea tu visión, sea mi visión, sea nuestra visión, la visión de trabajo. Porque la visión de Dios no es de un hombre, no es de un pastor, no es de un apóstol, no es de un profeta, no es de un maestro, no es de un evangelista, no es de nadie. La visión viene de lo alto, la visión se establece en la iglesia, pero Dios necesita que tanto tú como yo hagamos lo mismo, pensemos lo mismo, trabajemos en lo mismo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 29 versículo 8. Quiero leer este versículo desde la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así: donde no hay visión, entre paréntesis, propósito, el pueblo se desenfrena. Repito, donde no hay visión, es decir, propósito, el pueblo se desenfrena. Qué triste es cuando no encontramos visión dentro de la iglesia. Es lamentable cuando una iglesia trabaja con una, dos, tres visiones. Ciertamente esa iglesia no va a prosperar. Pero la iglesia de Jesucristo trabaja con un propósito, el propósito de Dios. El apóstol Pablo nos dice en segunda carta de Corintios capítulo 13 versículo 11, dice así: por los demás hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos y sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Estar en un mismo sentir
nos va a traer paz. Mira, ahorita mismo usted y yo debemos de estar en un mismo sentir. La gente afuera, en las calles, no tiene paz, no tiene la certidumbre que tú y yo tenemos, no tiene la seguridad que tú y yo tenemos. Hace unos días un joven me preguntó, oiga, ¿y qué esperamos de todo ello? Y lo primero que se me ocurrió, obviamente este muchacho no conoce al Señor, pero lo primero que se me ocurrió, le dije, mira, preocúpate por sobrevivir, preocúpate por mantenerte vivo, preocúpate por sacar a tu familia adelante. De eso te debes de preocupar. Olvídate de lo demás, olvídate de lo que diga la gente. Ahorita lucha por lo que tú tienes que hacer en este momento. Y lo mismo te digo a ti, iglesia. Ahorita enfócate en lo que Dios tantas veces te ha hablado. Dios te ha hablado a través de sueños, te ha hablado a través de revelaciones, te ha hablado a través de la palabra, te ha hablado a través de un mensaje como este, te ha hablado a través de una conferencia, te ha hablado de muchas maneras, pero nos tenemos que unir y nos tenemos que enfocar en un mismo propósito. Otra palabra que encontré en la Biblia que me pareció muy acertada para este estudio está en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8, que dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Hermanos, hoy la fraternidad de la iglesia debe de crecer. A través de este medio podemos estrechar ese vínculo que solamente Cristo puede hacer entre ustedes y nosotros. Yo sé, seguramente esta predicación llegará a gente de otros estados, de otros países, de otros continentes, pero el llamado es el mismo, unirnos en la armonía que tiene Cristo para su iglesia, enfocarnos en un mismo propósito, trabajar por lo mismo, para que esto realmente pueda ser testimonio para aquellos que no le conocen. El apóstol Pablo señala que el concentrarse en un propósito trae crecimiento espiritual. Mire, este año hemos decretado por la voz de Dios que es un año de crecimiento espiritual. Todo nos va a ayudar a bien, mis amados. Todo lo que está a nuestro alrededor va a fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro carácter, siempre y cuando tú y yo busquemos a Dios. Ahí en la comodidad de nuestra casa, no te distraigas, busca al Señor. El Señor es omnipotente, Él va a llegar y va a ser un tabernáculo de reunión en tu casa, va a bajar la presencia de Dios a tu vida y tú vas a poder conectarte con Dios y vas a ser edificado donde quiera, de cualquier punto del planeta en donde estés, porque esa es la promesa que Dios tiene para nosotros, que donde estemos reunidos, dos o en adelante en su nombre, Él ahí está. Y yo creo que en esa transmisión habremos más que dos y estamos invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire, el apóstol Pablo habla de la iglesia como un cuerpo, porque lo somos. Somos el cuerpo de Jesucristo, somos la iglesia de Jesucristo. En nuestra cultura latina, nosotros nos conocemos como la iglesia de Jesucristo, pero del otro lado del océano, en otros continentes, no entienden bien la diferencia, pero para ellos, para ustedes, les voy a decir que nosotros somos la iglesia evangélica de América, que alabamos y reconocemos a solamente una persona, Jesucristo, como el dador de la vida, porque la palabra dice que por Él y en Él fueron hechas todas las cosas. Somos la iglesia evangélica de Cristo aquí en América Latina y por la cual estamos declarando que la gloria de Dios va a ser manifiesta sobre nuestras vidas. Pero regresemos al versículo donde el apóstol Pablo nos habla de un cuerpo. Dice que el cuerpo debe estar concertado y unido, es decir, ponernos de acuerdo. En un concierto musical, todos los instrumentos están bajo un mismo director. Aquel que mueve su varita los dirige para que ese concierto, para que esa música
que sale de todos los instrumentos, de cuerda, de percusión, todo lo que hay, suene como una melodía fantástica. Hoy en día la iglesia debe estar concertada, bien articulada y también bien unida. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede, mira, cada miembro es beneficiado. Tú en tu casa tienes una función, yo en la mía tengo una función. En el lugar donde vivas, sea México, sea fuera de México, sea en otro continente, tú tienes una función muy especial que hacer en el cuerpo de Cristo. Nadie la podrá hacer, solamente tú. Por ejemplo, yo tengo dones y habilidades que Dios me ha dado, pero yo no puedo cantar, tengo una voz terrible, pero tal vez tú hayas sido agraciado, ¿verdad?, con el don de una buena voz y puedas cantarle a Dios y puedas grabar conciertos o puedas estar en estadios cantando y adorando a Dios. Yo no lo puedo hacer, pero tal vez puedo hacer otras cosas. Tal vez lo que yo puedo hacer tú no lo puedes hacer, o viceversa. Hay muchas cosas que podemos hacer y tú eres una persona que será usada por Dios en lo que sabes hacer, no en lo que no sabes hacer. Tal vez esta predicación y este mensaje te pueda parecer muy sencillo, pero es lo que podemos hacer. Tal vez habrá otros predicadores que hablen con más elocuencia, que tengan medios de comunicación y equipo más sofisticados, pero este es el mensaje de la palabra es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Solamente nos estamos encargando de difundirlo y de hacerlo llegar a tu corazón, a tu alma y a tu espíritu. Debemos de aprovechar y de hacer nuestro trabajo, modesto o no, lujoso o no, ostentoso o no, debemos de hacer lo que nos corresponde dentro del reino del Señor. Y la última parte de este versículo me llama mucho la atención, porque habla de crecimiento. Cuando tú y yo estamos enfocados, estamos en un mismo sentir y estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, en ese momento podemos crecer. No creo que ningún discípulo crezca solamente sentado en el sillón de su casa. No, tenemos que hacer algo. Dios nos ama en gran manera y nos está cuidando durante este tiempo, pero hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer. Por ejemplo, predicar la palabra, compartir en tus redes sociales versículos, comparte tu testimonio, comparte tus bendiciones. La gente quiere escuchar palabras de ánimo. Como lo dije en el mensaje anterior, tenemos que hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mire, una sola persona podrá jamás desarrollar todo el potencial que Dios tiene para un grupo, para la iglesia. Tu capacidad y mi capacidad se va a unir, se va a multiplicar. Vamos a crear una sinergia por la cual vamos a alcanzar objetivos y vamos a alcanzar metas para la gloria de Dios. Unamos esfuerzos, tengamos un mismo sentir para que ese objetivo pueda alcanzarse para la gloria de Dios. Hoy es el tiempo de unirnos en un mismo espíritu, en una misma alma y en un mismo sentir. La unión, dicen por ahí, hace la fuerza. 1 Corintios 1:10 dice, nuevamente el apóstol Pablo, hablando de la unidad, hablando del propósito, le dice a la iglesia de Corinto, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es propósito, esto es unidad, esto es deseos de alcanzar las metas que Dios ha establecido para nosotros como discípulos y como iglesia. Dice el apóstol Pablo, hagamos una misma cosa. Ahora mismo, en este momento, en este tiempo, no podemos hacer muchas cosas. No podemos salir a la calle con libertad, no podemos reunirnos con libertad, no podemos hacer muchas cosas por restricciones sanitarias,
pero eso no impide que cumplamos el propósito de Dios. Mira, sonríele a las personas de la calle. No te acerques a ella si ella no quiere, pero sonríele. Dile, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, Dios guarde tu entrada y guarde tu salida. La gente se va a sorprender. La gente se va a quedar maravillada con lo que tú le digas. La gente no entiende cómo alguien puede bendecir a otro, pero los cristianos lo podemos hacer. Puedes levantar tu mano y decirle a la gente que va pasando por ahí, Dios te bendiga, que tengas un día lleno de bendición. Gracias a Dios por tu vida. Vas a ver cómo la gente se va a voltear extrañada a verte. Tal vez te digan que estás loco, tal vez digan que ya perdiste la cordura, pero es una manera de llamar la atención. Y seguramente alguien de todos ellos se va a regresar y te va a decir, oye, gracias. O tal vez te diga, oye, ¿por qué hablas así? Y tú vas a poder tener la oportunidad de compartirle aquellas cosas que Dios está pidiendo en este momento. Mira, es impresionante, de veras, impresionante que muchas personas todavía tienen miedo de hablar en público. Mis amados, ahora es el tiempo que Dios está pidiéndonos, está demandándonos que tú y yo hablemos de su palabra. Porque no sabemos si son los últimos tiempos, no sabemos cuánto tiempo de vida nos queda a ti y a mí. Pero que el tiempo que nos quede de vida podamos cumplir el propósito de Dios. Esto lo digo para mí. Soy primeramente yo el que me tomo en cuenta. Yo no me quiero ir a la tumba, no me quiero morir sin antes haber cumplido el propósito de Dios. Yo sé que Dios me puso aquí en la tierra para hablar de Él, no de mí, de Él. Porque la sabiduría no es mía, es del Señor. Él me ha rescatado, me ha redimido, me limpió con su sangre de todos mis pecados horribles, que no me gusta hablar de ellos. Y Él me puso con un propósito. Y Él me dijo, habla de mí, habla de mi palabra. Da el mensaje, no te canses de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Insta, exhorta. Y yo me apropio de esa recomendación que Pablo hace. Tenemos que hacerlo en este tiempo. Tal vez digan que somos un poco exagerados o que no estamos obedeciendo a las normas sanitarias, pero mira, lo podemos hacer a través de este medio. Así que este nuevo proyecto que tenemos como iglesia de traer la palabra de Dios en estos medios virtuales, seguramente traerán luz, traerán fe y traerán propósito a la vida de muchas personas alrededor del mundo. Miren, lo más importante es que Cristo brille en nuestras vidas. Tú y yo somos los ojos de Cristo, las manos de Cristo, los pies y la boca de Jesucristo. A través de ti, la palabra será dada y el propósito de Dios será cumplido. Así que te animo, toma ánimo, levántate, esfuérzate, sé muy valiente, sigue adelante, esto es pasajero. Y recuerda, la iglesia sigue adelante, la iglesia no se detiene porque la iglesia somos nosotros. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima emisión.